Paz de Cristo, hermanos y hermanas de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, bienvenidos una vez más a su programa Nuestro Legado en Cristo. En esta ocasión vamos a hablar con tres hermanas fundadoras de una iglesia bien bonita, una iglesia que tengo el honor de conocer desde hace muchos años, desde su fundación y de conocer su historia. Y créame, es una historia digna de ser contada. Es una historia de fe donde hombres y mujeres, yo lo he dicho y con todo respeto, pero hombres y mujeres que en algún momento eran de grandes recursos, pudieron hacer grandes cosas para el Señor. Y la prueba es la iglesia que hoy existe, en la quinta iglesia apostólica de la Fe en Cristo Jesús, en Ciudad Guadalupe, Nuevo León. Así que muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición. Quiero dar la más cordial bienvenida y agradecerle su presencia en este lugar a mi hermana Elizabeth Izarras Viera. Paz de Cristo, hermana Elizabeth. Paz de Cristo. Muchas gracias por acompañarnos en esta hora. También quiero darle las gracias a mi hermana María del Pilar Alonso Ovalle. Paz de Cristo, hermana. Sí, amén, Dios le bendiga. Amén. Y a mi hermana Eunice Ansúrez Vázquez. Paz de Cristo, hermana Eunice. Gracias por recibirnos en su casa y gracias por darnos la oportunidad de llevar adelante este programa. Su casa. Amén. Amados hermanos, mire, la historia de la Quinta Iglesia Apostólica de Ciudad Guadalupe es una historia de esfuerzo, es una historia de dedicación, es una historia de mucho sacrificio. Es una iglesia reciente. Nosotros conocemos iglesias apostólicas aquí en el distrito de Monterrey, que tienen más de 80 años de haberse fundado. Pero esta iglesia de la que vamos a hablar el día de hoy es reciente. Yo creo que no tiene más de 20 años, pero su historia, hermanos, yo estoy seguro que les va a impactar a todos los jóvenes de la iglesia apostólica que no saben cómo es que se ha llegado a lo que ahora ustedes conocen como iglesia, como templo. Hoy ustedes van a conocer cómo fue que se fundó la Quinta Iglesia Apostólica de Ciudad Guadalupe. Yo recuerdo, hermanas, que la iglesia de la Quinta Apostólica no inició como inician muchas otras iglesias. Muchas otras iglesias se inician como una misión, o una célula, una misión, y después van creciendo y se convierten en una iglesia. En el caso de la Quinta Iglesia de Guadalupe no fue así, sino que en su momento las autoridades de nuestra iglesia determinaron que era bueno crear una nueva iglesia, y se le pidió a hermanos de otras iglesias cercanas a la zona donde se quería construir la nueva iglesia, se les pidió que quien quisiera irse de su iglesia lo podría hacer para fundar una nueva iglesia. Pero eso de fundar una nueva iglesia, hermanas, no era de que vénganse a un local, vénganse a un edificio, sino fue vénganse a trabajar, vénganse a empezar de cero y vénganse a fundar una nueva iglesia. Hace rato que yo platicaba con las hermanas, yo decía, si ahorita a mí me dijeran eso, en la iglesia a la que yo pertenezco, con clima, con asientos cómodos, con comedor, yo no sé si yo me iría. Pero estas hermanas junto con sus familias, yo no sé si fue, vamos a preguntarles, ¿qué las motivó, hermanas, a cambiarse, a decir, estamos cómodos en nuestra iglesia, pero vamos para allá a fundar una nueva iglesia? ¿Qué les motivó? Hermana. Bueno, a mí, yo vengo de San Sebastián, ¿verdad? Y yo bajaba caminando, entonces me visualicé. Dije, acá va a estar más cerca, ¿verdad? Yo, para mí fue más motivante, dije, más cerquitas, y vamos a empezar, voy a saber lo que es empezar como fundadora una iglesia. ¿Cómo empieza una iglesia? Porque yo en San Sebastián, ustedes la conocen, pues ya hay todo, ¿verdad? Entonces yo quise experimentar eso. Yo me visualicé, dije, yo quiero también ser parte de fundadora. ¿Cómo se inicia una quinta? Entonces, una iglesia. Entonces, no, me fui con la visión de que iba a trabajar, que íbamos a empezar de cero, porque no había terreno. No había terreno, empezamos rentando en una quinta, ¿verdad? Miguel, y ahí estuvimos solamente un domingo, pero no nos gustó, no nos sentimos a gusto Ok. y quisimos algo más. Entonces ya para el próximo domingo ya había un lugar, la Quinta Ríos, ahí nos rentaron y ahí estuvimos por muchos años. Que ser un lugar grande, ¿verdad? Grandísimo, Para con gran esto, patio. para esto, hermanos, en esa iglesia, en esa nueva iglesia, la Quinta de Guadalupe, porque en Guadalupe solo había 4 iglesias, se nombra un pastor, obviamente, un pastor que sería el que sería a cargo de esta nueva iglesia. Entonces ustedes junto con este pastor dicen, vamos allá, vamos a iniciar de cero, pero imagínense, no había dónde. Era rentar un lugar completamente nuevo, completamente vacío, sin nada.
Hermana Pili, ¿a usted qué la motivó? Usted también estaba muy a gusto en su iglesia, me imagino. Sí, pues estábamos en la primera iglesia de San Sebastián. Nuestro pastor era el hermano Roble Valderas. Dios lo bendiga. Amén. Él empezó a leernos una lista de hermanos que pertenecíamos ahí a la primera y nos invitaba a lo mismo, a formar la quinta iglesia de Guadalupe. Y pues fue como obediencia, hermanos, y a la vez, pues servir al Señor, seguirle sirviendo en lo que Él nos pusiera, en lo que Él nos mandara. Y nos vinimos a formar la quinta iglesia. Yo lo que sí viera que eran de varias iglesias, de la segunda, de la tercera. Y pues ahí el Señor, nos llamó a trabajar y nos empezamos a todas las damas. Ya ven que las señoras siempre son las que van por delante. Ya lo sabemos en nuestro caminar. Nos dio la bendición, la oportunidad de trabajar en su obra y pues a mí en lo personal fue muy, muy bello, muy importante en mi vida, porque la hermana Carmen me invitaba a ser la directora de las señoras y pues yo, como les vuelvo a repetir, con nuestro sentido de obediencia, con la ayuda del Espíritu Santo, pues aceptamos y fuimos pues de las pioneras de esa iglesia y le doy la honra y la gloria al Señor que pues me dejó trabajar juntamente con mis hermanas y todas las hermanas que vinieron de otras iglesias. Y pues empezamos de cero, hermanos, no teníamos un local, un lugar, pero el Señor, ahora que me pongo yo pues, a recordar y a ver, siempre nos ayudó, siempre abrió puertas. Hubo una disposición muy bonita de parte de la iglesia, hermanos. Dios bendiga a todos sus hermanos que nos unimos en ese tiempo para formar la quinta, de ahí de la quinta San Miguel. Nomás fuimos, como dice la hermana Elizabeth, solamente un domingo y luego nos fuimos a la quinta Río. Ahí estuvimos varios años. Era una quinta muy grande, llena de nogales. Cabían 40 carros adentro, hermanos, y pues el dueño nos daba la oportunidad de pagarle la mitad, un 50% en cantidad y el otro 50% le hacíamos el aseo de la quinta. Del templo. Del templo, ¿verdad? Que se constituía en templo. Y en templo, porque teníamos que orar, hermanos, porque ese era un lugar donde se hacían otra plaza de actividades y de eventos. Pero nosotros, el Señor Jesucristo nos dio muchas, muchas, muchas bendiciones. Nosotros somos la iglesia, somos el cuerpo, nosotros hacíamos la iglesia, hermanos. Y el Señor nos bendijo bastante y pues estoy contenta de haber sido de las primeras en formar la quinta iglesia, hermano. Y así fuimos avanzando y fuimos avanzando. De haber tomado esa decisión, hermana Pili, porque lo mismo, muy cómodas en su lugar, pero cuando el Espíritu Santo las mueve a hacer algo, las incomoda. Qué bueno que ustedes dijeron, sí, si vamos para allá y Dios va a estar con nosotros. Hermana Eunice, ¿a usted qué la motivó? La hermana Elizabeth, la hermana Pili estaban en la primera iglesia de Guadalupe, en San Sebastián, pero la hermana Eunice no estaba en la primera de Guadalupe, estaba en la segunda de Guadalupe. Estamos en la segunda de Guadalupe y realmente pues estaba muy contenta en la segunda de Guadalupe, pero como quiera la emoción, ¿verdad? De saber que iba a haber una nueva iglesia, aparte de que pues el hermano que se nombró como pastor, su familia, su esposa, llevábamos realmente una bonita, bella amistad, aparte de que éramos vecinos y ellos también pues bueno, nos motivaron, ¿verdad? Pues vamos a formar, vamos a trabajar para formar esta quinta iglesia y eso nos motivó bastante para saber la emoción de que íbamos a hacer algo por nosotros mismos, que íbamos a luchar, y íbamos a empezar pues desde abajo, ¿verdad? Porque pues ahí no crean que nos pagaban la renta, que digamos que de la primera, que de las demás iglesias nos mandaban una ofrenda para que solventaran las necesidades, ¿no? Nosotros mismos, los poquitos que nos fuimos de la primera, la segunda, la tercera, de la cuarta no lo recuerdo. Pero nosotros mismos ya tuvimos que ponernos de acuerdo cómo le íbamos a hacer para pagar la renta. Y luego ya después, pues, como se arregló que con el hermano, el señor Río, ¿verdad? Que de la Quinta Río, decía él, bueno, pues la mitad paguen haciendo el aseo, pero realmente era un
bueno, pues, la señora está en trabajar porque pues ahí ya hacían fiestas, 15 años, todas las fiestas, y dejaban un tiradero, ahí andamos las mujeres limpiando, botellas de cerveza y de todo el tiradero que dejaban, pero gracias a Dios, Dios nos dio fuerzas para ir a hacer el aseo y pues para salir con pues con nuestra renta, que era lo que teníamos que dar, con el compromiso que teníamos, que era realmente era, como 4,000 de renta, ¿no? Y la tesorera, vamos, eterna tesorera. Pero ¿en qué año, hermana? 2003. Estamos hablando ya de más Sí, era mucho dinero. de 600 pesos. Y por adelante, la finalidad de este programa, hermanos, ya se la dije, aprender de nuestras generaciones, cómo ellos trabajaron y sirvieron con menos recursos que nosotros, pero también con más fe que nosotros, porque pues, se requería fe para hacer Sí. todo eso. Realmente, yo estoy seguro que ninguno de ustedes lo hacía pensando en ustedes mismos, pensando en que su nombre un día se pusiera en alto o algo. Todo se hacía para la gloria del Señor Jesús y creo que todo se sigue haciendo para la gloria del Señor Jesús. Y las nuevas generaciones tienen que aprender. Ya no me incluyo yo en esas nuevas generaciones, pero las nuevas generaciones, los muchachos de 20 para arriba, tienen que aprender que todo lo que se hace en la iglesia tiene que ser para la gloria de Dios. Tiene que ser para la gloria del nombre de Jesús. Porque si las cosas no se hacen para la gloria del nombre del Señor Jesús, las cosas simplemente no van a caminar y las cosas no se van a lograr. Y esta historia, yo puedo decir, es una historia de éxito, aunque es una iglesia que está en franco crecimiento y todavía está creciendo más y más, pero esta historia es una historia de éxito en esta generación de hermanos y de hermanas, porque lo hacían todo para la honra y la gloria del Señor Jesucristo. Y esto yo lo puedo decir, gente humilde, gente trabajadora, obreros, gente que trabajaba por su cuenta, pero que trabajar para la gloria de Dios, hermanos, de una manera incansable. Y ahorita vamos a entrar un poquito más a eso. El punto, mis hermanos, es que como todo el enemigo no le gusta cuando el pueblo de Dios se reúne para hacer algo, para hacer un proyecto, para llevar la luz a una zona determinada de la ciudad. Y en su momento, pues algo sucedió. El pastor que había en ese momento tomó una decisión. Pero antes de avanzar a eso, ¿cuánto tiempo más o menos duraron en esa servir? Unos 5 años, mis hermanos, trabajando, esforzándose, tratando de hacer un pequeño tesoro, yo recuerdo. Sí, Tratando de hacer tesoro, a un día hacerse de un terreno. Era por terreno. Pero bueno, en algún momento el pastor de turno decide, hermanos, yo me voy a separar de la iglesia apostólica y me voy a fundar una nueva iglesia. Y yo recuerdo que más o menos la idea fue así, pero ustedes corríjanme. El hermano dijo, pues como yo conseguí la renta, yo aquí me quedo, y ustedes si quieren seguir siendo la iglesia apostólica, pues busquen. Más o menos fue así. sí, pues. Algo así, ¿verdad? Entonces, nuestra iglesia fue nombra un nuevo pastor. Y esto lo platicamos, mis hermanos, para testimonio. Sí. Nadie se asusta. Estas cosas suceden en las iglesias, en las instituciones grandes. Y siguen pasando. Sí, siguen sucediendo, pero aquí lo importante es la fe. Cuando nuestro pastor nos predicaba de que nosotros tenemos que mantener la fe y sostener la fe y la doctrina que hemos recibido. No importa lo que venga, no importa lo que pase, no importa que se levante quien se levante. Lo que nosotros hemos aprendido y hemos creído, lo tenemos que seguir sosteniendo en medio de todas circunstancias. En ese momento, el pastor decide que él se retira de la iglesia apostólica, pero nuestros hermanos no se retiraron de la iglesia apostólica, sino que permanecieron en la iglesia. Y es entonces donde la institución, la iglesia apostólica de la Frente de Jesús, nombra un nuevo pastor, que es nuestro hermano Rubén Candanosa, y no me acuerdo su otro apellido. Galván, Rubén Candanosa Galván, le enviamos un fuerte saludo, un gran abrazo. Y entonces con este hermano sucede algo distinto. Este hermano dice, nosotros necesitamos tener un terreno propio. No podemos estar pagando renta más tiempo. Ni limpiándolo. Y tenemos que hacerlo de un terreno. Pero resulta, hermanos, que los terrenos en esa zona no son nada baratos. Y no son chiquitos. Esos terrenos no son los de una casa de Infonavit de 6x15. Esos terrenos, no sé si ustedes recuerdan el tamaño. 30 por 30. 30 por 30 cada terreno. Wow. O sea, estamos hablando de terrenos grandes, mis hermanos. Y en su momento el hermano Rubén reúne a su equipo, reúne a este grupo de hermanos valientes que en principio se fueron a fundar la quinta. ¿Y qué les plantea? ¿Qué les dice? A ver, recuerden ustedes para no contar yo solo la historia. Bueno, dice el hermano, yo vengo con visión de Dios. Dijo, yo no quiero verlos aquí. Yo vengo de parte del Señor a buscar un terreno. Entonces,
Ya hubo allí una plática y dijeron, ¿saben qué? Ya se está vendiendo. Se acabó el culto del domingo y dijo, ¿cómo ven, iglesia? Vamos a ver el terreno que está en venta, vámonos. Y nos fuimos, los que tenían mueble, pues se fueron en su mueble caminando. Les estoy hablando de Eloy Cavazos y casi Pablo Olivas. Toda la iglesia iba caminando hacia abajo. Sí. Íbamos bien contentos, no sabíamos ni qué nos esperaba, pero con una ilusión enorme. Entonces ya llegamos y este es el terreno, ¿no? Todos emocionadísimos, ¿verdad? Porque ya íbamos a tener dónde. Que por cierto, no era un solo terreno, ¿verdad? No, eran dos. Eran dos terrenos. Sí. Pero yo recuerdo que en ese terreno, hermana Pili, yo no me acuerdo que había una canchita y que al fondo había algo que era como una Tipo cocina. tipo cocina tejabana. Nada más un té. Todavía está la palapa. Todavía existe la palapa. Y los vagos. Bueno, ustedes van, ven eso y ¿dónde nos vamos a meter? No vimos nada. Llegamos, se inició, llegamos y no, sí, ya se habló, se tomaron acuerdos y se hacían los cultos afuera. Afuera se hacían. En la cancha, ¿verdad? Sí, había una cancha y allí hacían culto. Pero entonces el pastor no tomó la decisión solo, sino el pastor consultó a este grupo de hermanos, que por cierto no eran muchos, porque No éramos se lo están imaginando que eran 200 hermanos. No, estamos hablando de 11, 80 hermanos. Sí, amén. Éramos como 20 damas, 20 varones, algunos 15 o 20 jóvenes y niños chiquitos. Y los niños no cuentan. No cuentas, y unas pocas personas de la tercera edad. Ya. Sí. Bueno, son valientes, dicen vamos a entrarle, pero la pregunta es, ¿les rentaban o cómo fue el acuerdo para llegar allí? No, se firmó donde compra y venta. Una compra-venta. Entonces el Señor muy accesible sin conocer a la iglesia, ¿verdad? Él dijo por mensualidades. Y toda la iglesia, sí. Estar ahí, pero Toda la iglesia, sí, vamos a echarle ganas. Allí se hicieron trabajos de tamales, rifas, hubo promesas en diciembre. Fíjense, vamos a irnos por partes. Este dato es muy importante, hermanos, porque Dios abre puertas. Usted sabe que nadie te vende un terreno si no va por vía de un crédito bancario, por vía de una institución Sin como conocer. Fonavit, como Fonaviste, como Foviste, perdón, y algunas otras instituciones que también manejan la venta de casas o de terrenos. Pero aquí el Señor puso una persona ni siquiera cristiana, una persona que dijo, yo les vendo en pagos y ya la pueden empezar a usar. Sí, así fue. Y hermanos, el asunto fue que esta persona, que Dios la puso, pero esta persona también puso sus cláusulas para ese contrato. Sí. Y para empezar, mis hermanos, la mensualidad era una mensualidad, yo no la quiero decir porque yo tenía algún dato, pero mis hermanas que conocen más que yo quiero que ellos me digan la mensualidad que ustedes se acuerdan que había que pagar cada mes. Eran 20,000. 20,000 pesos cada mes. Estamos hablando de una iglesia, no más de adultos, yo creo que no había más de 60 personas que trabajaran, ¿verdad? Y eran dos terrenos de 30 metros por 30 metros. Ahora, dice 20,000 pesos por mes, pero además les dice, sí, ¿qué fue lo que les dijo? Una cláusula. ¿Y cuál fue esa cláusula? si ustedes me fallan un solo mes, todo se revoca y no se les va a regresar nada. Aunque seas ya el penúltimo pago, si tú me fallas, se va a revocar todo y no hay regreso de dinero. Por eso, tanta facilidad que él nos dio, pero él puso su cláusula. Y el pastor Rubén Candanosa, Dios lo bendiga, para mí él era un contador excelente, era una rayita para los números. Y esto nos ayudó bastante, porque se hacían los pagos a tiempo, no fallamos ninguno, hermanos. En un lapso de ¿cuánto, mi hermana Elizabeth? Más de 3 años. Pero, ¿qué cree usted que lo motivó, hermano? Dice, decir, 20,000 pesos. Era mucho dinero. Pesos, aún más pesos. Y ahora, ¿qué los motivó, hermano? Dice, para decir, vamos a darle. ¿Por qué? Sí, no, porque sucede que si a mí me dicen, oye, te suelto ese carro,
y me vas a dar, no sé, 10,000 de mensualidad. Pero si me fallas un pago, pierdes todo y me quedo con el carro, quién sabe si yo le entre. Sí. Pero ¿qué cree usted, hermano? Además, yo quiero decir, antes de esto, Sí. sí hubo hermanos, sí hubo autoridades que nos reunieron. Vino el presbítero de Cadereyta y teníamos reunión, ¿verdad? Así con los líderes del pastor y nos dijo, fíjense bien lo que van a hacer, ustedes son muy poquitos y no van a poder, es una gran cantidad, es demasiado dinero y ustedes son muy poquitos, no van a poder, piéndenle bien, ¿verdad? Nos querían, no nomás él, hubo otros hermanos que también, autoridades que nos decían, no, piensen bien lo que van a hacer, se van a quedar a medio camino y ¿qué van a hacer? Y bueno, nos querían poner a pensar, ¿verdad? Y yo me acuerdo muy bien del hermano Rodolfo Ruiz, que dice, no, en el nombre de Jesús yo le voy a entrar. Sí, sí le entro. Y luego salió otro hermano allá. Yo también le entro. Y salió otro, yo también. O sea, todos en ese rato, todos le vamos a entrar en el nombre de Jesús. Dios nos va a ayudar, lo vamos a esforzar, vamos a trabajar y nos vamos a poner de acuerdo. Y así lo empezamos. Pero sí hubo trabas, hubo hermanos, autoridades que nos decían, no pueden, ustedes son muy pocos menos. Yo no estoy en que quedamos 80, yo no estoy en que quedamos menos. Bueno, pero siempre hay que ver que en una iglesia, pues, la mitad, La mitad es ¿cómo le llaman? la mitad activos y la mitad Económicamente aportadores y otra parte no, porque en un matrimonio, por ejemplo, muchas veces es el marido el que trabaja y la esposa no. Sí, pero entonces ahí ese grupo de hermanos, cuando se les plantea esa posibilidad, con fe, es que se aferma, es que no hay otra, es la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, pero además, sin fe no se puede lograr nada, y menos ese tipo de proyectos tan grandes, porque son proyectos grandes. Es que el hermano Rubén venía bien seguro de la visión que él traía y nos transmitía. Yo eso veía, amén, claro. y esa fe, esa convicción, y vamos a lograrlo, hermanos, y vamos a hacer esto, y nos planteaba todo el asunto, y él bien seguro. Yo sentía mucha seguridad en él. Y luego, pues, ya volteamos a vernos unos a otros, y pues vamos a avanzar, y vamos a hacer la obra, y vamos a trabajar. Y decía, ahora vamos a trabajar en esto. Y luego los comités empezamos. Las iglesias se han formado de tamales, y fue a lo que nos... Sí, yo les pregunté a las hermanas antes de iniciar esta conversación ya grabada para el programa, si era real o no que nuestro hermano Rubén tuvo que meter las escrituras de una de sus casas o una casa de él para Y avalar. para poder avalar pues, el contrato de compraventa. Esta información, le mando un saludo, esta información nos la proporcionó el hermano Rodolfo Ruiz. Pero si fue así, mis hermanos, estamos hablando de fe. De decir, mira, lo que sea, yo sé que el Señor va a proveer, yo sé que el Señor va a suplir y esto no se va a perder. Y no se perdió. Pero bueno, ahorita vamos a entrar a lo que tuvieron que trabajar para poder hacer esos pagos. Pero me gustaría mucho recordar hombres y mujeres que estuvieron en esos inicios, que fueron parte de ese colectivo que dijo, amén, sí podemos, sí vamos a entrar y lo vamos a hacer. Porque luego muchos de ellos ya no están, algunos ya partieron con el Señor. Y a mí me gustaría mucho que lo recordáramos, porque la palabra dice que demos honra a quien sea digno de honra, honor a quien honor merece. Sí, Entonces, usted se recuerda, la hermana Eunice, hermana Pidi, hermana Elizabeth, hermanos o hermanas, que ustedes quieran mencionar ahora, que ya no están, Bueno. que iniciaron en ese proyecto. Está la hermana Carmen Zúñiga, fue una de ellas, ¿verdad? Que el hermano Rodrigo Padrón, que es sobrino de la hermana Carmen, también él bien trabajador, bien dispuesto a la obra de Dios. El hermano Panchito, Los gallegos, Panchito Gallegos. los gallegos, el hermano Francisco también ya partió con Dionito, nuestro hermano Erasto también, sí. ¿Alguien más? La hermana Asunción, ¿no? Pues es que hay muchos hermanos que ya partieron, Rodrigo, fundadores. Dionisio Rodríguez, mi padre, Sí. ¿cómo es mi hermano de San Sebastián? También Misael, mi cuñado, hermano de Dios. Misael Rodríguez Castillo. Merquiade, la hermana María de la Luz, a mí ya perdí con ese. También fueron fundadores. Necesito mencionarlos, Sí. porque estamos hablando de esta generación y muchos de ellos ya han trabajado con el Señor. Sí. Pero mire, cuando se inicia un proyecto de este tamaño, no se piensa solamente en uno. Nosotros en la segunda de Guadalupe, cuando en algún momento
quisimos comprar el terreno al lado, que nuestro pastor nos convoca. Y nosotros como líderes teníamos que motivar a otros hermanos a participar, para cooperar, para comprar ese terreno. Nosotros decíamos, no solo piensen en usted, piense en sus hijos, piensen en su nieto, Amén, así. piensen en toda esa gente que va a venir a este lugar, aunque usted ya no lo vea, pero va a venir a este lugar y va a conocer a Jesucristo, va a aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Piensen todos aquellos que aquí van a ser sanos en el nombre del Señor, que aquí van a ser liberados, que aquí van a ser libres de cualquier tipo de opresión. Y mira, hermano, yo creo que eso es lo que esta generación tenía. No solamente pensaba en ellos, sino que pensó a futuro, ¿no? Y muchos de ellos ahora ya partieron con el Señor, pero ahí están sus esposas, ahí están sus hijos, ahí están sus nietos, y allá hay toda una generación que ellos ni se imaginaron ni conocieron, gente que Dios ha traído de muchos lugares, pero que ahí está ahorita usando ese lugar, ese lugar que se abrió en su momento. Entonces nos honramos a ellos y sabemos que están en la gloria con nuestro Señor Jesús. Y pues bueno, muchas gracias también a ellos. ¿No? Y había un común acuerdo, ¿verdad? Entre la familia. Por decir, mi esposo, ¿verdad? Que su papá, su mamá y el hermano. eh, Pues él venía de su trabajo, iba a la quinta, al trabajo que le ofrecían en la iglesia, él ahí andaba, él, bueno, en su tiempo fue un Campañas. trabajador, ¿verdad? Mi respeto, sí, todo mi amor. ¿verdad? Pero así, él, muchos hermanos, así, ellos donaban su, ¿cuál descanso? O en su el rato de descanso, se iban a trabajar, a hacer algo por la Donaban su organización, tiempo. y los domingos, pues también en el trabajo, para poder sacar los fondos, para poder Los recursos, vamos a entrar a los recursos. Bien, 20,000 pesos, más los gastos operativos, supongo, porque pues había que pagar que el carbón, los servicios se los pagaban, señor, pues los pagaban ustedes. Nosotros, ustedes le decían, hermanas, ¿cómo se trabaja? Bueno, en tamales se hacían promesas. Entramos a los tamales. Hace poco platicábamos, creo que lo dije en otro video, que por ahí en el IBID, que antes era el CREA y todo esto, el hermano obispo nos va a dar clase también. Y creo que por ahí le propusimos. Le dijimos, hermano, aquí afuera del distrito debería haber un monumento del tamal, porque con los tamales fue que muchas iglesias se levantaron. Fue con la fe, en realidad. Pero la verdad es que trabajando haciendo tamales, yo recuerdo que aquí en esta casa, en su momento se hacían tamales, en casa de la hermana Cristina del Toro, en casa de la hermana Pili, la hermana Pilar, no sé si en otras. Allí mismo en el templo. Ahí vivo en el templo, yo no vi un cerro así gigante de masa. No teníamos templo, había una palapa y allí se trabajaba. O sea, no importaba tiempo, grados, nada. Ahí estaba todo. Empezaba muy temprano, Sí. como son los tamales. Los tamales empiezan 2, 3 días antes. Pero ya a la hora de que la amasada y todo eso, yo recuerdo que las hermanas ¿ya? Sí, exacto. Y daban, no sé, en las 5 de la tarde todavía más ahí. Sí. Hasta Muchas, si eran jueves, nos quedábamos al culto ya, porque dejábamos limpio, ¿verdad? Y ahí mismo ¿Qué vendían. recuerdan ustedes de esa? Dice un hermano pastor, que él no quiero que su iglesia haga tamales, porque dice que luego se harán al chisme, dice. Dice, de nuestro tiempo. Ay, ¿cómo son? Tuvimos una experiencia en cuestión de los tamales, pronunciando a la hermana Lolita Paz. Ella estuvo enferma, ¿verdad? Le iban a ella a hacer una cirugía de una vena, no sé, ahorita no me recuerdo el nombre, ¿verdad? Se la iban a destapar. Un cateterismo. Sí, se le iban a destapar. Entonces ese día nosotros estuvimos amasando, antes de amasar masa y todo, oramos y la incluimos a ella para que Dios obrara en ella en cirugía y que todo saliera bien. Para honra y gloria de Dios, hermanos, es un bello testimonio que nosotros batiendo masa y preparando y llegó la hermana Lolita. Me vine a los tamales porque me iban a hacer cirugía y me dijo el médico, usted no tiene ninguna vena tapada. Entonces ella llegó y llegó a trabajar. Entonces eso, hermanos, esos testimonios nos aumentan la fe para seguir adelante trabajando en la obra de Dios. Ese es un testimonio bien hermoso que ella llegó y dijo, yo no me puedo ir a mi casa, ¿a qué me voy? Si aquí están los tamales. Y es una persona de mucha edad,
Es una hermana ya muy grande, pero súper trabajadora, amando mucho la obra de Dios. Ahora me está acordando de otra hermana que fue vecina nuestra. Sí, la hermana Se Chuyita. llamaba la hermana Chuyita. Yo recuerdo que ella hacía, ¿qué hacía ahí, hermana? Unice, platíquenos. No, pues ella y yo llevamos la quinota de masa para hacer los tamales tempranitos. Es que Molida estaba a unas casas. Mi hermana Tati preparaba el puerco y el Todo, pollo, así no, entre todas. Lo bonito de aquí es que siempre hubo un común acuerdo entre todas nosotras, nos tratábamos muy, muy bien. Para mí era una fiesta. Yo llegaba y decía, hermanas, aquí me dijeron que había una fiesta. Amén. Bastante, No había ese día. Ya sabes, se invitan a esas fiestas. hermano, y sí, como dicen los hermanos, ahí la hermana nos compartía, la hermana Lolita, testimonios de cuando ellas hacían encuentros, reuniones, como dice que estaban en actividades de la iglesia y cómo Dios sanaba y contestaba oraciones y todo. En ese momento nos platicábamos todo eso. Y ahí es donde estábamos con los tamales, pasábamos un tiempo y hermanos, vamos a orar por eso, vamos a orar por Pensia. Y el Señor contestaba, así como nos veía con delantal y con las hojas para los tamales, el Señor se dejaba hacer con la bendición, participar de esa manera en la iglesia del Señor. Es hermoso, hermanos. Ahí se mueve la presencia de Dios, aún trabajando de esa manera para su obra. El Señor ahí está atento a nuestras necesidades, a nuestras súplicas, a todo, hermanos. El Señor siempre sacándonos adelante y bendiciendo. Amén. Y la hermana Chuyita, bueno, mi madre me contaba, mi madre, hermana, mi madre me contaba que la hermana Chuyita hacía alguna sopita, algo así. Bueno, me llevaba chuita cada que hacíamos tamales, su olla de caldo con bastante lavando y arroz y todo pollo, súper delicioso. Que reuníamos todas, compartíamos, Nos cooperaban. Claro, sí, no, entonces los tamales, hermano, mucho. pero caldo ella lo llevaba de ella. El caldito ella lo llevaba de ella. Sí, De ella. era su sentir de ella. Le dan un hambre, a mí me ha tocado hacer tamales para la iglesia. Y sí, te tienen desde las 6 de la mañana, está ahí disque embarrando, porque uno sabe embarrar. Y ahí para mediodía, da un hambre. Ahí mismo en el grupito, ¿verdad? Como estaba contando ahorita la hermana Pili, también, la hermana no ha venido, la hermana que ella tampoco ha venido. Vamos a orar por ella, hermana. La hermana Pulencia está enferma, también hay que orar por ella. Ya dedicamos un tiempo, estaban cociendo los tamales, para el nombre de Jesús, a orar por su hermana y a cantar coros también, a preparar un canto para cantarlo el domingo. No, de verdad. Se me hace que mis hermanas quieren hacer más tamales. Los paganos. Sí, pues invitamos así a las hermanitas, ¿verdad? Que en vez de que estemos, como decía ahorita Elías, de contar con, no, vamos a estar orando, intercediendo por otras hermanas que no han podido venir, porque a veces nomás decimos, no, pues no vino, pero no sabemos, está enferma, si hay que ir a la cama o no tenga dinero. Estar intercediendo por ellas al Señor, porque tiene muchas necesidades. Pero muy bonito que Dios usó para bendecir la iglesia. ¿Quién era aquella persona? Me estoy acordando ahorita que vendía muchos tamales en su empresa, que hacía pedidos. ¿Quién era? A ver si ustedes se acuerdan. Yo creo que Juanita Sánchez, mi hermana Juanita Sánchez. que levantaba muchos pedidos. Ella, 30, 40. Bueno, Juanita Sánchez. Juanita Sánchez. es que fíjese, muchas veces vamos a hacer tamales, pero además No los vas a comprar, hacer, sino vender también. No vender. pero además el negocio está pues en vender, ¿verdad? Y hay hermanos a los que yo les he dado mucha facilidad también para la colocación, para la venta, y ellos también son importantes. También ellos. Yo vendía 25 docenas. Subía para arriba y bueno, en la casa que estuve no había medio de transporte de un camión, tenías que subir en un bocho. Y decían los señores, huele bien rico, le traigo tamales, ¿quiere? Y allí mismo vendía, allí mismo se ponían, pasaban la voz y aquí hay tamales. Y vendía hasta 10 docenas. Ya cuando llegaba a la casa, allá llegaba con 15, acomodarlas. Entonces, también un medio que hubo en la economía, que es muy importante decirlo, que la hermana Sarita tenía un sentir de parte de Dios, pero con mucha fuerza. Ella decía, tengo familia, económicamente bien. Y se dio la tarea a ella a ir. A mí me mandó el Señor.
y pedía donativos, hermanos. Y llegó una vez con una persona, con un varón, y le dijo, no tengo economía, pero lo que tengo, te voy a dar chorizo. Y ahí andaba la iglesia vendiendo chorizo. ¿Qué mencionó? Es bien bonito. La hermana menciona, la hermana Elizabeth menciona, la hermana Sarita, se refiere a la hermana Sarita Ariel, esposa de nuestro hermano Rubén Candanosa, pastor de la iglesia. Y esta persona que le daba la ristra de chorizo es un familiar que produce eso, o sea, Pues es un negocio. producir chorizo. Y él pues nada, Nos regalaba acá. donaba cajas enteras, sí, yo me acuerdo. Donaba y decía, ya la iglesia se va a repartir y va a andar vendiendo. Yo en aquel entonces tenía tienda, una barrota en la casa, y allí, y estos están orados. O sea, tener gracia para vender, ¿verdad? Tanto en los tamales como esto es de parte de Dios. O sea, esta es una bendición que tú compres un chorizo, no es cualquier chorizo. Yo le decía a la gente, no, dame 2, dame 3, dame una ristra. Y se vendía, hermano. Ya el domingo yo iba, ya llevaba yo mi dinero. Y toda la iglesia, en lo mismo pensar y en lo mismo sentir. Yo creo que es importante, digo, para ir tomando lecciones de esta plática. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos avergonzado? Porque en la iglesia nos dicen, oye, ayúdanos a vender 3 docenas de tamales. Y nosotros, por no andar ofreciendo, porque nos da pena, ¿qué decimos? Ah, las pago yo, las compro yo. Pero también hay bendición, hermano, el dar la cara por la obra del Señor, dar la cara por el reino. Dice, Dios bueno, sorprende. yo podría pagarlo a lo mejor haciendo un esfuerzo, pero si voy y doy la cara y le digo a la gente, como dice la hermana Elizabeth, hay que tener esa gracia. Este chorizo bendecido, este chorizo está orado, ¿no? Y dos nada, también amamos por la obra, por el reino, dar acá, güey, vecino, te vengo a ofrecer, mira, es para la obra de nuestra iglesia. Y quién sabe, y ahí surge una conversación acerca del Señor, de Dios, del reino, de la iglesia. Y bueno, pues qué bueno que así lo hacía. Hermanos, también paz de Cristo. Ahorita que estoy recordando, en ese entonces, que mi esposo, Dios le concedió ser salvo, él le compuso unos himnos al Señor Jesucristo, 2. El templo de la hermosa y este de una sanidad, no me acuerdo ahorita, pero eran unos himnos muy preciosos, hermano. El templo, el coco del templo de la hermosa, en el templo de la hermosa. Entonces, hermanos, el pastor nos mandaba a las iglesias, nos mandó a, bueno, como a unas 10, 12 iglesias en los domingos. Llegábamos, en vez de quedarnos al culto, se iba una comitiva en 2 carros, hermanos, a cantar a las iglesias. Y por 2 himnos que donaban los hermanos, el grupo, el pastor decía, estos hermanos están, tratando de llenar un terreno, hermanos, y vamos a apoyarlos. Vamos a dar una ofrenda de amor para la quinta iglesia de Guadalupe, pero los hermanos nos van a bendecir con 2 alabanzas. Y los dejaban cantar, hermanos. Entonces terminaban sus alabanzas y pasaban los hermanos, pero era una cosa de Dios, hermanos. Unas ofrendas Generosas. o sea, nos dieron así que, no, hermano, Era generoso. 8,000, 5,000, a menos era 5,000, 8,000 pesos. Íbamos a Cadereyta, a todas de aquí de Guadalupe, a San Nicolás, hasta Santa Catarina. Nos fuimos hasta Laredo, México, hermanos, de este lado. Ahí pastoreaba el hermano Alberto Camacho. Se acercaban los hermanos, pero así con una disposición tan bonita, con dices tú, es de parte de Dios. La gracia de Dios. Más de 11,000 pesos por 2 cantos en 10 minutos. O 12 que le daban oportunidad, porque el culto tiene su programa. Nada más en esos 10, 12 minutos, sus 2 cantos, llega todo el agradecimiento. Pero hermanos, así caminaban todos los hermanos a dar las ofrendas. El pastor gozoso, hermano Rubén, no, gozoso, admirado. Todo esto, hermanos, sí, hermano. Y era cada 8 días íbamos a una iglesia, íbamos a otra, y así. Más de 10, 12 iglesias, yo creo, fuimos. Fuimos a General Papia, General Bravo, Allende, Cadereyta, Santa Isabel. No fue algo bonito, hermanos. Gloria a Dios. Y mover de Dios tan especial, de ir todos en grupo con una disposición. Y los hermanos ponían su gasolina cada quien, no tomábamos ese dinero, entraba limpiecito así, de las manos de la iglesia aquella a la iglesia de no sé.
Es algo Y también les decimos la vida, hermanos, algunos de ustedes que nos esté viendo, que en algún momento también participó, cooperó, que el Señor les bendiga. yo les pago. Yo a veces he enseñado que en esas cuestiones del reino uno ni sabe. Por eso dice la palabra, tira tu pan sobre las aguas. Sí, Y tú échalo. Ya, al fin de mucho tiempo lo da lo vas a tener, ¿verdad? así, pero tú ni sabes. Tendrás. Si nosotros no lo hemos nombrado, Dios lo conoce. Y Dios le va a dar su pago. Amén, amén. Pero, ¿cuánta gente fue parte de este proyecto, de esta iglesia y no lo sabe? ¿No? ¿Cuánta gente? Padre Cristo, hermanos y hermanas, muchas gracias por seguir el programa Nuestro Legado, el programa donde honramos a personas ordinarias que han hecho para Jesucristo cosas extraordinarias, hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres de Dios, que a lo largo de los años han servido a la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús con todo su corazón, han puesto todo su ánimo, todas sus fuerzas, todos sus recursos, y hoy podemos ver los grandes templos construidos que nosotros disfrutamos y las generaciones venideras seguirán disfrutando gracias al esfuerzo de ellos. Ustedes conocen a una persona, una hija de Dios, un hijo de Dios, donde quiera que se encuentre y a usted le gustaría que lo honráramos, por favor mándenos, va a estar apareciendo aquí abajo el número de WhatsApp, mándenos el número de contacto de este hermano, de esta hermana. Nos gustaría mucho ponernos en contacto con ellos, nos gustaría mucho poder platicar con ellos, entablar una charla, una conversación que estoy seguro va a ser de grande bendición para nuestras vidas. Gracias por seguir el programa, por favor compártanlo y por favor síganos acompañando en cada una de las entrevistas que estemos desarrollando. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias. Sintió que cooperó porque Dios le puso el sentir, la gracia, pero hoy sabe, pues que hoy estamos diciendo, ahí está una iglesia ya operativamente caminando. Pero bueno, recordamos con mucho cariño a nuestro hermano Erasto, que iba con nuestras hermanas, con mi hermano otra vez lo voy a mencionar, Rodolfo, ¿verdad? ¿Quién más iba con ellos? Recuérdenme. Con mi hermano Tomás, Tomás Vargas, Con el acordeón, Gabriel Saldaña, con su guitarra. Araña, mi hijo Isaac Eras. Isaac también. Bueno, hermanos valientes, hermanos entrones que ya iban a una iglesia y el Señor daba, porque es la gracia de Dios, hermano. Amén. Eso Viene abriendo puertas. de ofrendas de 8,000, 5,000, 11,000, eso es la gracia de Dios, mis hermanos. Eso no es otra cosa. No hay una explicación lógica para eso, porque nosotros pues sabemos más o menos cuánto se reúne de ofrenda y esas cantidades tienen que ser la gracia de nuestro Señor Jesús Amén. y la provisión de Dios. Amén. Porque Otra Dios forma. fue el que se encargaba. Otra forma de que también se sacaban fondos era que los hermanos daban su aguinaldo. Muchos hermanos estuvieron dispuestos a contar su aguinaldo, ¿verdad? Y nosotros, bueno, las esposas nunca era de que anduviéramos reclamando, ¿qué pasó? Pues ocupábamos algo ni nada de eso, no. Él decidió y nosotros estamos de acuerdo, porque sabemos que hay una gran necesidad y muchos hermanos estuvieron dispuestos a dar sus aguinaldos. Algunas hermanitas también dieron sus utilidades. Bueno, aquí recordamos con mucho cariño a hermana Juani López y a Miriam. Miriam López. Ellas, tuvieron su retiro de trabajo y les Su dieron liquidación. su liquidación Sí. y ellas luego, aquí está Miriam Todo. y los 5,000 pesos. no, era mucho dinero, o sea, era mucho mover de Dios. Vimos bien claramente que era la mano del Señor, era su Espíritu Santo el que iba moviéndonos a todos en lo mismo pensar y en lo mismo sentir y todo sí, y sí, y sí. No, allí en la iglesia no había uno, el pastor proponía algo y todos los líderes sí, y sí podemos en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque veíamos. Eso es bien importante, la unidad. Porque sin unidad, mis hermanos, esto no camina. Pero el estar todos plenamente convencidos de algo, Todos con aquellas una ganas. visión, el poder adoptar esa visión, compartirla y también luchar por ella. Yo creo, mis hermanos, yo por eso empecé diciendo una historia muy bonita, Sí. una historia muy que, bueno, su servidor estaba en otra iglesia, pero mis padres estaban en esa iglesia y conocí Él no nos quiso seguir. Él no se quiere ir con nosotros, con mis amigos. También respetamos. conocimos de primera mano esa historia, mis hermanos, por eso sabemos de lo que hablamos. Por eso yo creo que esta historia es digna de ser contada, porque es una historia que puede motivar mucho a estas nuevas generaciones. Que sepan, mis hermanos, no se trata de tener dinero, se trata de tener un proyecto de Dios.
una idea de Dios, una visión, dijo mi hermana Pili en un momento. No se trata del dinero. En la obra de Dios no se trata del dinero. En la obra de Dios se trata del proyecto, de la visión de Dios. Y ya luego Dios va a ir abriendo puertas, va a ir moviendo corazones. Cuando la gente quiera decir que no, en eso consiste la gracia de Dios. La gracia, el significado es favor inmerecido. Cuando la gente quiere decirnos que no, por la gracia de Dios nos dice que sí. Sí. Cuando la gente quiere esconder la cartera, por la gracia de Dios la abre y nos da. Sí. Pero eso es por la gracia de Dios. Y esa gracia de Dios se derrama cuando hay un proyecto, cuando hay un propósito, cuando hay una visión. Entonces, qué importante, un hermano nos enseñó hace muchos años que la comunión en una iglesia la produce el Espíritu Santo. La comunión no es que yo me caiga bien la hermana, me caiga bien el hermano, no. La comunión es sobrenatural y la produce el Espíritu Santo. Y esa comunión es fundamental para poder sacar adelante proyectos grandes, proyectos. Y mire, a lo mejor usted nos está viendo y usted es millonario, y para usted, pues esto le parece poco, pero para personas de nuestra condición social, lo que se logró en Cristo, para la gloria de Cristo, fue algo muy grande. Fue algo muy grande y de lo cual estamos, yo creo que mis hermanos están muy contentos con el Señor por haber. Amén. Estamos orgullosos. Estamos orgullosos de que Dios nos haya permitido Ser parte. esa oportunidad, ¿verdad? Y sobre todo que en ese tiempo lo que hace el amor y la unidad, porque ahí no había desacuerdos, ahí en los tamales éramos una, si éramos 8 o 10, pero éramos una, porque estábamos todos en el mismo pensar, en el mismo sentir, y tú traes esto, sí, lo traigo, tú traes lo otro, y tú así nos dividíamos, y no hay nada de que yo no quiero, no puedo, no. Todas en común acuerdo, hacemos las cosas y pues con mucho amor, ¿verdad? También. Ese amor, porque miren, lo que mencionó el hermano Eunice, había personas que donaban sus aguinaldos. Yo recuerdo, hermanos de la tercera edad, ven, usted sabe con cuánto es una pensión, es poca, Sí. y donaban su aguinaldo. Muchos de nosotros más jóvenes estamos esperando el aguinaldo porque lo debemos. Pero había hermanos que donaban su aguinaldo, y esto simplemente es el amor de Cristo, lo que Dios ponía en sus corazones para poderlo hacer. Recuerdo también que hubo en algún momento que ustedes vendían cosas. Yo recuerdo que tornadores, Vendíamos Dona- ropa, Se donaban algunos de los muebles. anduvimos pidiendo donaciones y luego ya cuando teníamos nos poníamos afuera y ya pasaba la gente y todo bien barato y todo para construcción. Pedíamos a los hermanos, Para construcción. cosas que tú ya no ocupas, que están en buenas condiciones, que ya no ocupas, dónalas a la iglesia. Y había unos hermanos que Nos dedicábamos a vender. iban a vender eso y también era recaudar fondos. amén. Sí, todo con un objetivo. Muchas formas. Y eso, no sé cuántas veces debo repetirlo. Eso es la gracia de Dios, es la visión de Dios. El hermano Natividad Ramos nos enseñó hace mucho tiempo que cuando nosotros estamos en la visión de Dios, eh, el Señor, primero es un seguro de vida, dice él, y segundo es un seguro de vida, y el Señor al que llama le suple, el Señor al que llama lo sostiene. Entonces el Señor nos llamó a esta generación a iniciar este proyecto, está demostrado que el Señor suplió. Claro, ellos tuvieron que sembrar, ellos tuvieron que hacer su parte. No fue quedarse sentados esperando que un ángel bajara cada semana con el dinero para pagar la renta. No. Pero ellos hicieron su parte, pusieron su disposición. Acuérdense, en las cosas de Dios, lo único que Dios necesita es nuestra disposición. Nosotros ponemos disposición y el Señor hace el resto. Entonces, la obediencia, la disposición. Y este grupo, hermanos, bueno, esta historia todavía no termina. Esta historia es una historia, como decimos, en proceso, pero los inicios de la Quinta de Guadalupe, en forma general, fueron de esta manera. Sí, ¿Algo que quieran añadir? ¿Algo que se me esté pasando antes de...? sí, nos platicaba el hermano Rubén Candanosa que cuando ellos hacían sus reuniones de pastores, no sé, algún pastor que le dijo, no sé el nombre, decía Rubén, ¿cómo es posible que tú te hayas puesto ese compromiso de tantísimo dinero si yo no me atrevo a hacerlo en mi iglesia con 300 miembros, hacer un gasto, pues no sé, de un piso? Si tú, mira, o sea, estaban admirados todos los pastores y él nomás decía, pues viene de lo alto. Y Dios me escogió a mí y pues aquí estoy. Era lo único que él decía y pues sí, hermanos, y los pastores mismos le decían, ¿cómo es posible? Esto es un milagro sobrenatural. Qué bonito. Bueno, el hermano también se tuvo que ganar nuestra confianza.
porque era un hermano bien esforzado, ¿verdad? En la obra de Dios, bueno, de los antiguitos podemos decir. Bastante. Yo recuerdo, hermano, lo recuerdo hasta en un taxi, al hermano Pastor, al hermano Rubén. Sí. Sí, Ajá. trabajando y sirviendo. Aquí yo recuerdo que llegaba a cualquier hora, hermano, sigue siendo su casa. Aquí está abierto, aquí esté usted. Pero, amén, pero, hermana Sarita, pero sí recuerdo que andaba siempre trabajando. Mire que ellos vivían muy lejos, mis hermanos. Ustedes saben, cuando se hace una iglesia, regularmente los miembros vivimos cerca o relativamente cerca. Pero mi hermano sí venía de muy lejos. San Nicolás. Sí, de San Nicolás, es decir, él sí venía de muy lejos y entonces se la pasaba todo el día para esta zona, en una cosa y otra, Visitando a la gente, visitando a uno. Aquí, bueno, gracias a Dios que él siempre visitaba a mi esposo cuando estaba enfermo. A veces a la 1 de la mañana, mi esposo estaba en la clínica y llegaba él. ¿Cómo se metía? ¿Quién sabe? Sí. ¿Cómo le haría para pedir permiso? Ya para cuando acordamos y estaba ahí con mi esposo. Sí, yo recuerdo una ocasión, madre, cuando a papá lo van a trasladar para hacerle un TAC en la clínica 4 a la 33, 3 de la mañana. Y en el ¿Y de dónde salió el hermano Rubén? ¿Quién sabe? Pero ahí estaba ungiendo mi padre en el camino de la salida. De la salida, luego viene, bajas a la ambulancia, no se sube, venga, subí yo. Nos cerró la ambulancia, saco, vámonos. A las 3 de la mañana, luego, hombre, siervo de Dios, Cuando el COVID, que aquí todos nos dio COVID, estuvimos pues muy mal. Y él ahí estuvo en la puerta haciendo oración por todo, ungiendo, que no debe de meter. ya dirigiendo su oración. O sea, él no le tenía miedo, no le tenía Sí, recuerden que miedo. con sus dolidos Dios se bendiga. a ver, nos teníamos que asomar todos a la puerta de la ventana, que era nosotros, porque él quería pasar. Mi hermano quería pasar, por ahí no detenía a sus listos. Y, y él oraba desde la banqueta por todos, ahí desde la escalera, desde la banqueta. Y así lo hicieron en varias ocasiones. Así que hay que aprenderle. Hay que aprenderles a estos siervos de Dios. Hay que aprenderle mucho. Y mis hermanas, esta iglesia sigue caminando. Ahora nuestro hermano Rubén dejó el pastorado, pues pues, ya está jubilado, es un pastor. Pero en su momento, digo, terminó su función por cierto, antes de avanzar, yo recuerdo que le suspendió el hermano Rubén las fiestas, porque sabían que iba a buscar dinero, y ya ve que nosotros estamos acostumbrados, pues, al festejo ¿De todo? de todo, que el día del padre, que el día de la madre, que el día del niño, que el día del anciano, que el día del no sé qué. Pero hermano le suspendió los eventos y dijo, no, vamos a hacer una sola fiesta. ¿Qué fiesta era esa que les hacían? ¿El fin de año? El fin de año, nada más el fin de año. Y bueno, es que hay que hacer sacrificios. Digo, lo menciono porque hay que hacer sacrificio. Y el sacrificio se hacía pues suspendiendo ese tipo de eventos para que no hubiera salidas innecesarias y poder pues solventar los pagos. Se paga el terreno, ya me andaba yendo y se me andaba olvidando algo bien importante. Se paga el terreno, mis hermanos, pero es que luego está la escrituración. Y es que luego después de la escrituración está construir en dónde estar, porque no había. Yo me acuerdo que mi padre, y por aquí nos está escuchando, mi padre, junto con otros hermanos, no solo mi padre, tenía que curar unas lonas en el techo, así para que Para desguardarnos del sol. resguardarse el sol, porque a ciertas horas ya había un solazo, ¿no? Sí. Y hablando de eso, ahorita recordábamos que, ¿cómo se llama, madre, el hermano que escribió este canto de la quinta iglesia? José Santos. No, el que escribió el canto Renando. Fue José Santos Gaspar, él lo escribió y luego ya, sí, yo se lo pasé o sea, en una libreta de años, la tenía yo allí, la hoja, y se lo pasé al hermano Renato. Ok, entonces, Él ya también ya falleció, el hermano José Santos, sí. Sí. Una parte de ese canto que se escribió para recordar ese tiempo de trabajo, decía, ¿cómo decía una parte del techo? Porque no había techo. No teníamos techo. Entonces, Era el cielo lleno de estrellas, nuestro techo. nuestro techo, un cielo lleno de estrellas, porque no había techo. Entonces, había que poner por ahí lonas. La quinta iglesia tiene grandeza. Va de la mano, caminando con el Señor. Amén. No cabe duda, es cosa cierta. La quinta iglesia tiene grandeza con el Señor. Sí, la grandeza del Señor. Iglesia. El reflejo de la gloria del Señor, porque no grandeza por sí mismo. Hermanos, Y estábamos con la lona sí.
un domingo, cuando de repente se vino una lluvia fuertísima. Y me acuerdo que en esa lona solamente pusimos a los puros niños chiquitos que lloraban de asustados y todos mojados, toda la iglesia mojada, esperando a que se acabara para podernos irnos a nuestras casas. Fue una de esas veces. Otra vez, un jueves, se hizo el culto, estaba el hermano Rubén Candanosa. Para ese entonces la iglesia compró una van para trasladar a hermanos de la tercera edad, enfermos y todo. Entonces no teníamos dónde hacer el culto y dijo el hermano Rubén, no nos vamos a ir sin una oración, los invito a meternos a la van y nos sentamos todos y él al lado de la manejera nomás se volteó, medio se acomodó y allí nos predicó. Fue un jueves. También eso es muy bonito recordarlo y reconocer, ¿verdad?, al hermano, porque si hubiera sido otro, hubiera dicho, no, pues no llego, está la lluvia, pero él llegó. Y si 10 personas o 15 estuvimos allí, fue bendición, porque allí oramos y esperamos a que se quitara la lluvia, porque era una lluvia pero bien fuerte. Y decía el hermano, ahorita que se quite, nos vamos. Y él seguía predicando. Entonces fue una experiencia bien maravillosa. Amén. Arriba Bien maravillosa. camioneta, Sí. en el culto. Wow, qué bendición, qué Sí. piensas. Yo creo que al principio cuando a uno le toca vivir esas cosas, o como que uno se va a sentir raro, ¿no? Pero con el tiempo me imagino que uno ha de añorar mucho ese tipo de cosas, porque pues implicó esfuerzo, sacrificio, voluntad, como dice la hermana, Sí. o no irse corriendo, sino que nos quedamos, no lo hacemos. Amén. Un agradecimiento también a sus hijos del hermano Rubén, que ellos también estuvieron muy dispuestos a apoyarnos en ese proyecto, a apoyar en la iglesia. Y ellos donaban, traían sus diezmos para acá con nosotros y aparte eran de donaciones, fuertes donaciones también con nosotros, porque ellos estuvieron también en este trabajo, en ese proyecto. Sí, la familia, Fue un apoyo de grande Gabriel, ¿verdad? Y la Sí. familia Candán, aunque no eran parte de la, De la iglesia. ellos, familiares de nuestros hermanos colaboraban, enviaban sus aportaciones y pues también, que Dios los bendiga grandemente. Sabemos que el Señor no se queda con mi abuelita Domitila, mi padre descanse. Ella siempre me decía, Dios no se queda con nada. Dios no se queda con nada. Y pues esta mujer, amén, esta mujer, mi abuela, digo, no, a mí fue parte de la quinta, ¿verdad? ¿La buena? Sí, es cierto. La hermana Domitila también fue parte de la quinta. Yo me acuerdo que llegaba el hermano joven, él sabe de confianza, se metía mi abuela y sacaba una maceca. Y ahí viene cargando su maceca para el hermano Rubén. Porque ella tenía por costumbre, hermanos, alguien le enseñó hace muchos años que cuando el siervo Dios iba a tu casa, no lo podía mandar con las manos vacías. Ya cuando estaba más grande, llegaba el hermano Rubén, por lo que aquí él siempre ha sido de confianza, y ahí en casa de mi abuela, pues cambié. A veces yo llegaba en la tarde y lo encontraba descansando, dormido, pues, no me lo molestes, abuelo. Sí. Y antes de irse, mi abuela me decía, hijo, trae 200 pesos. Y le digo, sí, sí, bonita, ¿para qué? Tú dámelos. Y le daba el dinero y luego se lo daba el hermano Rubén antes de irse. Entonces, el hermano Rubén, yo no sé si los agarrado o no, pero yo creo que los siervos de Dios no deben de quitarle la bendición a quienes quieren bendecirlos. Y mi abuela siempre me decía, Dios no se queda con nada. Y pues ella fue una mujer muy bendecida. Ella no le faltó nada, ¿no? Pero no le sin déjalo. No le faltó nada. Casi 100 Sí, casi 100 años, el Señor se la llevó 100 gracias. Tania caminando, leyendo sin lentes. Subir escaleras. No, en realidad Dios fue muy bueno con ella, pero ella también tenía este tipo de cosas que es bueno aprenderles. Sí. Y hermanas, no sé, algo más antes de cerrar este programa. Quería decir esto. Hubo que pagar la escrituración. Pues, hermano, usted era tesorera, ¿verdad, hermana Elizabeth? Y hubo que pagar la escrituración, ¿o salió gratis? Ella se dijo que hasta la muerte va a ser tesorera. Eso lo decía. Y no la vamos a quitar, ella sigue siendo. Eso de cada tiempo, ¿no? Pero Sí. las escrituraciones cuestan. Sí. Lo menciono porque nosotros en la segunda de Guadalupe recientemente adquirimos el terreno de al lado y arreglar ese terreno, porque estaba intestado y un montón de cosas, ponerlo a nombre de la iglesia, pues representó una cantidad importante, mis hermanos. Ahora imagínense 2 terrenos tan grandes como estos de la quinta y ese que se adquirieron, pues hubo que también, o sea, no nada más fue pagar el terreno, fue seguir trabajando para pagar
la escrituración, tu oración. que se arregle el terreno. Entonces, mis hermanos, no terminó todo en compramos el terreno y gloria a Dios, sino No, que se trabajó también para construir, que es lo que tenemos ahorita. efectivamente. ¿Por qué? Porque repetimos, no había nada. Era una cancha de voleibol, algo así. Y bueno, había que poner lonas en el techo. ¿Qué hicieron? Desarmaron, ¿verdad? Fútbol, no. Sí, creo que sí desarmaron la parte de atrás del templo. Un hermano vendió unas láminas Ok. de segunda mano, ¿verdad? Y ahí fue cuando ya se formó el templo de pura lámina. Y el techo se compró también y ahí ya estuvimos. O sea, ya lluvia y suelo, sí. Ahí estuvo. O sea, que tuvieron la bendición completamente desde cero. Absolutamente. Amén. Mis hermanas, no sé si quieran añadir algo más. Yo sé que hay mucho por platicar, si nos ponemos a hablar de la vida de cada uno. Y ustedes, con el Señor las ha librado. Eso para Días. Pero algo más que quieran añadir y algún consejo que le quieran dar a estas nuevas generaciones. Tenemos que ir cerrando el programa, Sí. pero un consejo que le quieran dar a estas nuevas generaciones de cristianos, de apostólicos, que también vienen y que también quisieran ellos servir a Dios y que si yo digo el consejo ya no le voy a dejar ahí ya nada que decir, pero algo que ustedes quieran decir a estas nuevas generaciones. Bueno, pues que trabajen bastante, que no desmayen, porque trabajamos para Dios y para Él con excelencia. Entonces, seguir adelante, no desenfocarnos. Cuando tú tienes una visión, o sea, tú estás allí con esa visión, ¿verdad? Y tu meta, te pones metas a corto o largo plazo, o sea, cumplirlas, pero con la ayuda de Dios. Entonces yo invito a todos los jóvenes, ¿verdad? Que sigan adelante, que sí se puede. Si nosotros pudimos, también ustedes si un día se abre la cesta, ¿verdad? De Guadalupe, ustedes dicen, yo voy, ¿verdad? Porque nosotros fuimos sin saber a qué nos íbamos a enfrentar, ¿verdad? Cosas positivas, cosas negativas, pero ahí estuvimos. Y ahora es un gozo ver lo que se logró. Gracias a Dios que nos dio el sentir y el hacer, ¿verdad? En la obra de Dios. Entonces, Dios los bendiga de mi parte. Amén. Muchas gracias, hermana Elizabeth, y gracias por sus palabras. Hermana Pilar, hermana Pili. Sí, hermano, pues lo mismo, es un privilegio, con el cual el Señor nos distingue como iglesia, para traer el reino de los cielos a la tierra, hermanos. Es una bendición grande. Les invitamos en el amor de Cristo que pues ustedes también tengan esa disposición, porque todo viene de parte de Dios, hermanos. Si el Señor te escoge, adelante. Él va abriendo camino y la iglesia todos tomados de la mano. Hay victoria en el nombre del Señor. Y hay bendición y hay privilegios y Dios paga muy bien. Él sabe pagar y no se le olvida a ninguno de nuestros sacrificios y Él nos bendice y nos ayuda. Y pues yo les invito en el amor de Cristo que ustedes también sean parte de lo que Dios hace con sus iglesias, que cuando ustedes les llamen a formar una iglesia, pronto estén dispuestos a trabajar ahí, porque van a ver la mano de Dios así bien palpable para sacarnos adelante, para darnos la bendición de ser parte de lo que Él personalmente hace con sus iglesias. Estamos contentas y agradecidas con el Señor por este privilegio y que Dios nos conceda más tiempo para servirle, hermanos, porque ahora que recordamos todo el trabajo, pues nos gozamos, nos alegramos, sentimos una satisfacción dentro de nuestro ser por haber participado de esa manera. Y si el Señor nos lo volviera a pedir, pues en el nombre del Señor, ¿por qué no seguir adelante en su obra? Porque todavía nos falta buen tramo ahí en la iglesia. Ya tenemos un templo muy bonito, pero todavía queremos hermosearlo más para la honra y gloria del Señor. Dios les bendiga y Dios les pague. Muchas gracias, hermana Pili, y también muchas gracias por habernos acompañado en esta hora con sus testimonios. Y hermana Eunice, ¿algún consejo? A ver, ya no me dejaron nada. Pues yo nomás les digo que hagan las cosas con mucho amor, con mucha armonía y que siempre haya unidad entre todos para que todo pueda salir bien. Y señoras,
jóvenes, esposas jóvenes, apoyen a sus esposos. Cuando sea para la obra de Dios, que faltan cosas en la casa, Dios proveerá. Creo que es más importante que haya entre todos armonía, amor, y las cosas materiales, pues ahí se van a ir supliendo, pero si hay un proyecto grande, pues hay que apoyar a los esposos. Bueno, se lo decimos a la señora ya grandecita, ¿no? A las señoras jóvenes. Amén. Muchas gracias, hermano Eunice, también por su testimonio. Mis hermanos, sin miedo, que si Dios nos llamó, Dios va a respaldarnos. No vamos solos. Y hay que decirle, Señor, que sí cuando nos llama a hacer ese tipo de obras tan grandes. No asustarse, no decir, oh, qué difícil, qué imposible. Este programa, insisto, tiene finalidad motivarnos, hacernos ver que el Señor, si nos llama y si el Señor nos escoge para una labor, no va a ser en nuestras fuerzas. Va a ser, dice la palabra, no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Que así es como se logran las cosas. Gracias por habernos acompañado en este su programa, Nuestro Legado en Cristo. Por favor, compartan en YouTube, compartan en Facebook, compartan en nuestras redes sociales para que más gente pueda ver este tipo de contenido y también puedan ser bendecidos y edificados. Los bendecimos a todos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Dios les bendiga. Padre Cristo, hermanos y hermanas de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, ¿qué es el proyecto por mi identidad apostólica? Es un esfuerzo laico por contribuir a preservar nuestra historia, nuestros valores y nuestra doctrina de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Somos miembros en plena comunión que desde su trinchera personal queremos sumar al crecimiento de nuestra Iglesia. No queremos nunca hacer contrapeso de nada, no queremos corregir nada, no queremos contradecir nada. Estamos plenamente de acuerdo con nuestra doctrina, con nuestra disciplina y con nuestro sistema de trabajo. Estamos plenamente de acuerdo con nuestras autoridades eclesiales a nivel nacional, distrital y local y oramos por ellas para que Dios siga dándoles sabiduría para bien gobernar a este cada vez mayor pueblo apostólico. Solo somos una pequeña semilla, muy humilde, con pocos recursos, pero con mucho amor por el servicio al reino de Dios. Si Dios lo permite, presentaremos testimonios, clases doctrinales, eventos, predicaciones y entrevistas de miembros de nuestra amada iglesia, pero en ninguna forma representamos los intereses ni la opinión oficial de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Las opiniones y comentarios que en nuestros espacios sean expresadas serán de absoluta responsabilidad de quienes las emitamos y deslindamos a nuestra iglesia de toda responsabilidad. Así que, amados hermanos, por favor, apoyen este pequeño esfuerzo. Apenas estamos comenzando y el camino es largo. Por favor, háganos llegar sus opiniones, comentarios y consejos y compartan cada video que subamos a nuestras redes sociales. Maranata, Cristo bien. Dios les bendiga.